Bueno, chicas, pues vamos a empezar hablando de esa introducción a la química cosmética. Lo primero que tenemos que saber ya es de dónde procede la palabra cosmético, ¿vale? Cosmético es un término que viene del griego, ¿vale? Que significa relativo a la ornamentación, ¿vale? Y ya sabéis, por tanto, ya en la edad de los griegos, en la época griega, ya estaban utilizando cosméticos. ¿Y por qué lo utilizaban como relativo a la ornamentación, el significado de cosmético? ¿Por qué viene de eso? Porque al final para ellos era como un complemento, ¿vale? Como un complemento que lo que hacía era embellecer. Entonces, ¿quién podía aplicarse cosméticos? Imaginaros en la época de los griegos y más adelante, en la época muy antigua, ¿quién podía? Pues únicamente gente poderosa, gente con mucho dinero, ¿vale? El resto no podía gastarse ese dinero en diferentes cosméticos, que al final, inicialmente los cosméticos eran todos naturales, ¿vale? Eran obtenidos de diferentes plantas, etcétera. Entonces era todo cosmética natural que ahora se está volviendo a utilizar bastante. Y fijaros que aunque después esto cambió mucho y ahora está volviendo a empezar de nuevo, en la época antigua los que más se utilizaban cosméticos eran los hombres, ¿vale? Ahora también, ahora ya empezamos que los hombres utilizan bastantes cosméticos, dejándonos atrás lo que es el perfume y el jabón, ya empiezan a utilizar más cremas, tintes para el cabello, o sea, ya están entrando en materia. Pero en la edad antigua los hombres eran los que se maquillaban, ¿vale? Entonces, eso también tenéis que tenerlo en cuenta, que la cosmética al final busca el embellecimiento, pero va también relacionado con la moda de la época. Y si en aquella época los hombres se maquillaban, pues ¿por qué no? Igual que se vestían con faldas. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, ya vamos a entrar en materia de lo que es química, ¿vale? Y vamos a ir añadiendo dibujos y de todo. Entonces, venga, vamos a ver ese átomo, ¿qué era? Acordaros, el átomo es la parte más pequeña de la materia que interviene en las reacciones químicas, ¿vale? ¿Qué tiene ese átomo? Tiene un núcleo, esto es el núcleo, ¿dónde está? ¿Qué estaba en el núcleo? Están los protones y los neutrones, ¿vale? Y luego tiene una corteza, que es donde se encuentran los electrones girando. ¿Por qué vemos varias capas? ¿Por qué estamos viendo ahí en esta foto varias capas? Pues acordaros, porque si nos fuéramos a la tabla periódica, en la primera fila de la tabla periódica solo hay dos elementos, el hidrógeno y el helio. Pues cada fila de la tabla periódica es una nueva capa en la corteza del átomo, ¿vale? ¿Cuántos electrones máximo me caben en la primera capa? Número de electrones máximo de la primera capa son 2 electrones. ¿Cuántos me caben en la segunda capa? Ya me caben 8 electrones, ¿vale? Esto es muy importante que lo recordéis siempre. En la primera capa me caben 2 electrones, en la segunda capa me caben 8 electrones. ¿Cuántos me cabrían en una supuesta tercera capa? Me cabrían de nuevo 8 electrones. A partir de ahora eso, acordaros. Ejemplos de átomos: el hidrógeno, el oxígeno, cualquier elemento de la tabla periódica será un ejemplo perfecto de átomo. Vale, pues ¿qué pasa cuando se unen varios átomos? Ese dibujo ya no lo vamos a dejar ahí. Entonces lo que se forma ahora son moléculas. Vamos a dejarla aquí más grande. La molécula. ¿Qué es la molécula? Acordaros, la molécula es la unión de varios átomos mediante un enlace químico. Fijaros en esa foto. En esa foto tenemos, daros cuenta, 1, 2, 3 y 4 átomos. Y 5, perdón, el de en medio también. Pues esas rayitas, estos son los enlaces. Son los enlaces que unen los diferentes átomos. Ejemplos de moléculas. Pues acordaros, ya me habéis dicho en clase el agua, el cloruro sódico, que es la sal, me podéis decir el dióxido de carbono, el oxígeno, hay muchos tipos de moléculas, ¿vale? Pero recordad, el átomo es la parte más pequeña que el dibujo de antes
y la molécula ya es la unión de varios átomos, ¿vale? Tenemos por un lado el átomo y por otro lado la molécula. Vamos a ir apilando estas imágenes. Vale, entonces el enlace químico que hemos dicho que era, esas moléculas se crean, o esos átomos, vamos a ponerlo mejor así, esos átomos se transforman en moléculas mediante el enlace químico, ¿vale? Ese es el enlace que consigue juntar varios átomos entre sí, ¿vale? Fijaros, aquí tenéis ejemplos de guión, se pone con un guioncito de enlace químico. Bien, pero es que por otro lado también tenemos sustancias químicas. Entonces tenemos, las sustancias químicas son moléculas, ¿vale? Pero podemos tener, a veces le llamamos sustancia química y otras veces le llamamos molécula, pero al final la sustancia química es como un poquito más, es la suma de varias moléculas, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, sustancia química, toda aquella que tiene. ¿Y qué pasa con esas moléculas? Que son todas iguales, ¿vale? Cuando los átomos que componen esa molécula son iguales, le vamos a llamar sustancias químicas simples o elementos químicos. Cuando los átomos tienen moléculas diferentes, entonces se denominan sustancias químicas compuestas. Fijaros, estos son ejemplos también de moléculas. Lo que pasa es que también se les puede llamar a las moléculas en función de cómo sean, se les llaman simples o compuestas. Fijaros, el agua también me aparece aquí. Tengo el agua aquí y en el ejemplo de moléculas, o sea que es lo mismo, son moléculas. La molécula es como lo más grande y dentro de la molécula podemos especificar el tipo de sustancia química que es. Si son todas iguales, sustancias simples. Por ejemplo, un ejemplo de sustancia química simple. Por ejemplo, tenemos el oxígeno. El oxígeno, fijaros que ponía O2, ¿vale? Esto O2, ¿de dónde procede? ¿De dónde viene? Por la unión de un átomo de oxígeno con otro átomo de oxígeno. Por tanto, son dos iguales. ¿Qué más puedo tener? El hidrógeno, que viene de la unión de un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno. Y así sucesivamente, ¿vale? Siempre y cuando sean exactamente iguales, todas estas van a ser las simples. Estas son las simples. Ahora digo, vale, pero es que como se puede unir cualquier cosa, vamos a pensar que yo quiero unir hidrógeno con oxígeno, ¿vale? Y por ejemplo, digo, vale, voy a unir dos hidrógenos con un oxígeno y dar la molécula de agua. Pues eso ya son sustancias compuestas. Esto es importante que lo vayáis entendiendo. Y luego, acordaros que ya hemos dicho, cuando luego se me unen varias moléculas, ¿qué es lo que ocurre? Acordaros, cuando se me unen varias moléculas, lo que tenemos es una reacción química. Tiene que ser la unión de dos o más moléculas, ¿vale? Fijaros en esa reacción. El ácido clorhídrico con el hidróxido sódico da cloruro sódico y agua. ¿Qué tengo? Tengo por un lado, en toda reacción química, tengo por un lado los reactivos, que son las moléculas que reaccionan, y finalmente nos dan unos productos. Entonces, en ese ejemplo, ¿quién serán los reactivos? Ese ácido clorhídrico, que es una molécula. ¿Por qué? Porque, daros cuenta, tiene un átomo de hidrógeno y otro de cloro, ¿vale? Ya es una molécula. Y el hidróxido sódico, otra molécula. Tiene tres elementos, el sodio, el oxígeno y el hidrógeno, ¿vale? ¿Y qué productos nos da esa reacción química? Pues el cloruro sódico y el agua. Como podéis ver, esta molécula no es igual que esta. Ni esta igual que esta, ni esta igual que esta. O sea, son diferentes. Tienen que dar otro tipo de sustancias. Siempre y cuando se produzcan otro tipo de sustancias, nosotros estaremos hablando de una reacción química, ¿vale? Esto es muy importante. Y luego, claro, decimos, vale, esto es lo que tenemos así en general, que vamos a ir entendiendo. Pero digo, vale, pero yo ahora tengo una serie de moléculas
que acordaros en la tabla periódica, pues claro, si nos vamos a la tabla periódica, fijaros, tenemos elementos, ya lo hemos visto antes, fila 1, fila 2, fila 3, etcétera, ¿no? Ya sucesivamente. Bien, si os dais cuenta, acordaros que cuando dibujábamos los átomos, todos queremos que se parezcan. Acordaros, ¿a quién queremos que se parecieran? A los gases nobles. ¿A quién queremos que se parezcan? A estos de aquí. Estos son los famosos gases nobles, que son los que tienen toda la capa completa de electrones. ¿Os acordáis? Ya lo hemos visto en clase. Vale, pues todos se quieren parecer a ellos. Todos quieren ser gases nobles. Entonces, ¿qué hacemos si todos quieren ser gases nobles? Pues lo que vamos a hacer es, cuando tengamos moléculas que se encuentren en la esquina, fijaros, me voy a dibujar, por ejemplo, el átomo de litio. Si yo dibujo el átomo de litio, acordaros, el litio se encuentra aquí, entonces tiene el número 3, ¿verdad? Si yo me dibujo un átomo, yo digo, vale, vamos a dibujarnos el átomo. Vale, tengo que poner 3 en el núcleo y 2 capas porque se encuentra en la segunda fila. Perdonad por los dibujos que no son muy redondos. Cargas positivas que tiene dentro, 3. Neutrones, 3. Cargas negativas que tiene fuera, 3. Pues vale, vamos a dibujarnos esas cargas negativas. Ponemos en la primera vuelta, acordaros, solo caben 2. Y en la segunda vuelta, ahora mismo como tiene solo 3, pues tenemos que poner uno más. Claro, este átomo, si quiere ser como nuestros amigos gases nobles, tiene dos opciones. O pierde este electrón de aquí, o tiene que ganar 7 más. Obviamente le interesa perder ese electrón. Pero claro, si se pierde ese electrón, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que esa molécula se va a quedar con carga. Fijaros, vamos a tener el litio, va a quitarse un electrón, menos un electrón. ¿Qué va a pasar? Que ese litio va a seguir teniendo de número de protones, acordaros que no podemos sacar los protones, va a tener 3 cargas positivas. Y de electrones, si se ha quitado uno para ser como el gas noble, tiene 2 cargas negativas. Entonces, claro, dice, vale, pues entonces al final, más 3 menos 2, el litio se nos va a quedar con una carga positiva extra. Pues a partir de ahora va a ser un litio cargado positivamente. ¿Cómo se le llama a esas moléculas que se cargan positivamente? Se les llama cationes. Aquí lo tenéis, los cationes. Son los que tienen carga positiva. Ejemplos de cationes, el litio, todos los que están en ese bloque. El litio, sodio, potasio, el hidrógeno, ¿vale? Todos tienen una carga positiva. Pero es que el grupo de al lado, ¿vale? También, porque tiene 2 electrones. Imaginaros, vamos a hacer, por ejemplo, el magnesio, ¿vale? Vamos a dibujarnos el magnesio. El magnesio, hemos dicho, ¿vale? Magnesio, lo tenemos en la tercera fila, ¿vale? Y digo, vale, el magnesio tiene 12. Como veis, está tocando el timbre en clase. Tiene 12 protones, 12 cargas positivas y de primeras tiene 12 electrones. Si yo me lo dibujo, me ocurre lo mismo. El magnesio ahora tendría una capa más, ¿vale? El núcleo y luego los diferentes enlaces, ¿vale? Y tendría que ir rellenando. Bueno, si nos vamos directamente a la última fila, tendría solo, al final, 2 electrones. El resto lo tiene todo completo. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene 2 opciones. O pierde 6 para convertirse, o gana 6 electrones para convertirse en estos gases nobles de aquí, o lo que hace es quitarse estos 2. Entonces, es mucho más fácil quitarse 2. ¿Qué hace? Se quita 2. Entonces, si se quita 2, se queda con un número de electrones nuevo de 10. Si yo estos 2 me los quito de medio, me quedo con 10. Si tenía 12, se queda con 10.
¿Qué pasa? Que se va a convertir también en un catión. Ahora, este catión magnesio va a tener 2 cargas positivas en lugar de una, porque se ha quitado sus 2 electrones. Vale, pues esto está perfecto, pero es que ahora digo, sí, esto está muy bien. Pero lo mismo me va a pasar con los elementos que se encuentren aquí en estas esquinas. Estos de aquí les va a ocurrir exactamente lo mismo. Estos de aquí. Pero les va a ocurrir justo al contrario. Vamos a hacer, por ejemplo, el átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno, fijaros, está aquí en la tabla periódica. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese átomo de oxígeno, tiene 8 de primera, ¿vale? El átomo de oxígeno tiene número de protones, que son cargas positivas, tiene 8 y inicialmente el número de electrones son 8. Vale, pues vamos a dibujárnoslo. Vamos a dibujar el núcleo de otro color y vamos a ir dibujando la corteza, la vamos a ir dibujando alrededor de ese núcleo. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo veamos mejor. Vale. ¿Cuántas cargas positivas tengo que poner dentro? Pues tengo que dibujarme las 8 cargas. 6, 7 y 8. Y ahora, ¿cuántas cargas negativas yo tengo que poner fuera? Las 8 también. Vale, ponemos en la primera vuelta, acordaros, solo caben 2. Y en la siguiente, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, ese átomo de normal no es estable. ¿Por qué? Porque, fijaros, le faltan 2 para parecerse a esos gases nobles, a estos de aquí. ¿Vale? Le faltan 2 electrones. ¿Qué puede hacer? Tiene 2 opciones. O pierde esos 6 electrones que tienen esta capa y se convierte en helio, o gana 2 electrones y se convierte en neón. ¿Qué es mucho más fácil hacer? Pues hombre, ganar 2 electrones clarísimamente. Entonces, si él roba a alguien 2 electrones, ¿cuántos electrones va a tener a partir de ahora? Va a tener 10. Entonces, si tiene 8 cargas positivas y 10 cargas negativas, se va a quedar cargado negativamente. A eso, ¿cómo se le llama? Pues a eso se le llama aniones. Fijaros, lo tenemos aquí. Perdón que se mueva un poco. A eso se le llama aniones. ¿Vale? Están los cationes y los aniones. Los aniones poseen carga negativa porque han tomado electrones. Han cogido, han robado esos electrones, ¿vale? ¿Cuántas cargas negativas ha cogido el oxígeno? 2. Entonces el oxígeno va a ser un 2 menos. Tiene 2 cargas negativas a partir de ahora. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si el magnesio 2 más se encuentra con un oxígeno 2 menos? Ay, perdón. Perdón que me he equivocado. Se encuentra con un oxígeno 2 menos. ¿Qué le va a pasar? Porque se van a juntar, van a formar una molécula estable de magnesio y oxígeno. Fijaros, estas 2 cargas y estas 2 cargas se neutralizan, forman una molécula estable y donde todos tienen la configuración de gas noble. ¿Vale? Se van a parecer a estos últimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que os quería explicar yo en esta primera clase. ¿Vale? Vamos a ir haciendo ejercicios, os voy a ir elaborando más apuntes. De todas formas ya lo hemos visto, algunas de vosotros ya lo hemos visto en clase, pero bueno, por favor, ya con esto espero que ya lo entendáis todo y sea más fácil de realizar las actividades. ¿Vale? Venga, un saludo, chicas.